Diálogos de amor, vida y muerte. Una serie que nos invita a descubrir elementos de reflexión para comprender mejor que el amor, la vida y la muerte están hermandadas por el mismo proceso. Presentada por el sacerdote jesuita Víctor Pérez Valera, quien es licenciado en Filosofía y doctor en Teología. Es catedrático de la Universidad Iberoamericana y su labor de docencia comprende temas tan diversos como antropología teológica, ética para abogados, teoría del derecho y filosofía del derecho. Además es autor de una docena de libros que cubren la misma diversidad de temas. Cada semana nos compartirá una reflexión sobre amor, vida y muerte. Breve historia de los derechos humanos. La historia de los derechos humanos es muy antigua, pero su proclamación más nítida es reciente. La Segunda Guerra Mundial fue el parteaguas. Millones de muertos, ciudades bombardeadas a tapete como en Münster, varios millones de judíos exterminados, 2 bombas atómicas contra la población civil. Se vio la necesidad de crear un nuevo organismo internacional que evitara las guerras y fomentara la paz. ¿Cómo formuló la ONU estos estudios? Apenas fundada la ONU, inmediatamente se formularon los derechos humanos fundamentales que fueron aprobados por 48 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones. Desde ese momento proliferaron los estudios de profundización, ampliación y los intentos de divulgación. Como escribió Tsavo Imre, la sociedad humana había dado un salto cualitativo hacia adelante. ¿Cómo surgieron las generaciones de los derechos humanos? En la Declaración de los Derechos Humanos se hace una enumeración, pero no una clasificación o ponderación por categorías. La primera división entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales aparece 18 años más tarde. El bloque socialista privilegió los segundos ante los primeros. Después, en los años 60, con Karel Vazak, se le clasificó en 3 grupos de generaciones. La primera generación aludía a los derechos proclamados por el pensamiento liberal. En el Bill of Rights de Virginia 1776, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en Francia 1789, se defendió ante todo la libertad individual ante el poder del Estado. Son libertades de asociación, de propiedad privada, etc. La no intervención del Estado, más que su actuación, fue erróneamente subrayada. En cambio, los derechos de la segunda generación exigen una promoción de la actividad del Estado, crear las condiciones de posibilidad para que se puedan ejercer los derechos. Se trata de libertades para la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social, el trabajo, etc. Se enfatiza la igualdad social. La inspiración remota de estos derechos proviene de Rousseau. En la década de los 60 surgieron los derechos de la tercera generación, a la paz, al desarrollo sustentable, a la armónica convivencia entre los diferentes sitios culturales. Son derechos de solidaridad que subrayan la fraternidad y la tolerancia. ¿Qué reacciones ha habido ante estas generaciones de derechos humanos? Esta división, que parecía como práctica y pedagógica, ha sido recientemente sometida a crítica por varios autores, por ejemplo, Eduardo Rabosí. Él arguye que tanto en el tema de la Revolución Francesa como en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en los artículos 21 y 22, ya se explicitaban algunos derechos económicos y sociales. Además, la división generacional suponía implícitamente que hay una distinción esencial y, por lo tanto, diferente obligatoriedad. Los de la primera generación serían en sentido estricto exigibles al Estado. Los de la segunda y la tercera serían derechos programáticos, menos importantes y que obligarían al Estado en serio. Derechos programáticos. Este planteamiento es equivocado. Habría derechos estrictos y utópicos, negativos y positivos, genéricos y específicos. ¿Cómo ha reaccionado la Iglesia ante estas generaciones? Es interesante notar que la doctrina social de la Iglesia no alude a las generaciones.
y pone énfasis en que los derechos esenciales, sociales y culturales exigen una atención constante del Estado y en que los derechos humanos son indivisibles. Juan Pablo II es contundente. Ningún derecho humano está seguro si no nos comprometemos a tutelarnos todos. Cuando se acepta sin reaccionar la violación de uno, de cualquiera de los derechos humanos fundamentales, todos los demás están en peligro. Además, la teoría de las generaciones podría propiciar la extensión indiscriminada e incluso anárquica de los derechos humanos, en la que ya no se sepa ni quiénes son los titulares ni cuáles son los bienes jurídicos protegidos. Por ejemplo, se ha querido postular el llamado derecho a la eutanasia. La responsabilidad del Estado en derechos humanos y en especial de los derechos económicos y sociales es inalienable. No puede ser privatizada o cedida a fuerzas del mercado o estructuras o programas de élites sociales.